versión. Marieto Ponce. Marieto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Un gusto verte. Marieto, pues te veo peleando, discutiendo con fuerza en Twitter constantemente con una posición política que, bueno, no digo ningún secreto al decir que nuestras posiciones políticas o ideológicas están muy distantes unas de otras, pero eso no es lo importante. Lo que yo te quiero decir es que me parece, no entiendo cómo la discusión en Twitter deviene o llega a un reto para aliarse a golpes, así sea con las reglas boxísticas, en un gimnasio tú y César Gutiérrez Priego. ¿Por qué llegar a ese nivel de los golpes, Marieto? Pues mira, yo realmente no lo veo mal. Él finalmente y yo nos hicimos de palabras por una diferencia que tenemos en Twitter o que tuvimos en Twitter. Él tiene un tema muy sensible con el asunto de su papá. Para poner en contexto, él sube un tweet en donde dice que el documental de Netflix comprueba que el PRI y el PAN crearon culpables en contubernio con la prensa, y en palabras más, palabras menos, habla de que Vallarta debería ser liberado. Entonces yo le pregunto que si un documental es suficiente como para que nosotros tomemos postura política y que cómo es posible que si ya este gobierno lleva 4 años, pues en caso de que Vallarta fuera inocente no se ha hecho nada. Si los culpables desde su punto de vista eran el PRI y el PAN. Y de ahí brincamos al tema de justamente decir que Netflix no era pues ninguna instancia que pudiera procurar justicia, y le puse el ejemplo de que su papá también salía en una serie de Netflix y eso no lo convertía por esa razón culpable o no. Y él lo tomó muy a personal y después profirió unos insultos en contra de mi mujer, y ahí fue cuando yo hice la pregunta pública que si creía en que él se atrevería a decirme eso en persona. Hablo de lo de mi mujer. Y él dijo que sí. Yo, pues, como dicen por ahí, por andar de hablador, pues tuve que asumir el reto y le dije que me parecía perfecto y que nos veíamos. Y después, como él ya lo comentó, un amigo que tenemos en común nos ofreció, en lugar de liarnos a golpes como si fuera una pelea callejera, lo hiciéramos bajo las reglas del box. Y yo estuve completamente de acuerdo, me parece que César también. Y más allá del exabrupto que quizá ambos cometimos en su momento en redes, pues ahorita ya volcamos esta cuestión en un tema, pues que va a ser hasta de ayuda benéfica para asociaciones. Él está dispuesto a donar una cantidad de dinero, yo otra, y nuestro amigo en común que se llama Manuel Díaz, a quien le mando un abrazo y le agradezco que haya pues cabildeado o metido de cierta manera la razón en nuestra discusión o en nuestras diferencias, pues organizó esta pelea, de la cual yo estoy, la verdad, contento de participar. Me parece que él también, y creo que esto se va a dirimir de una forma, pues, caballerosa, por decirlo de alguna manera, Julio. Marieto, ¿tú entrenas box? ¿Tú eres asiduo a ese gimnasio? No, hace más o menos 15 años yo organizaba peleas de box, por eso conozco al dueño del gimnasio, por eso conozco al gimnasio y algunos entrenadores que están ahí. Yo no practico box. Alguna vez me he subido al ring. Me gusta a mí pelear, lo tengo como parte de mi personalidad. Y pues creo que va a ser una pelea interesante, definitivamente ya en un tono deportivo. Marieto, le preguntaba yo a César si él era, cuál era en las categorías de pesos de box, qué categoría sería. Él me decía, pues yo creo que soy peso medio. ¿Tú, peso medio, peso pesado? ¿Cuál sería tu peso, Marieto? Vi la entrevista con César. Él es un peso completo porque pesa casi 90 kilos. Él sería ya la categoría más grande que existe en el boxeo, que arranca a partir de los 90 kilos. Yo peso un poco menos, yo peso 85 kilos, quizá un poquito menos si me subo a la báscula sin ropa.
Pero como lo decía él, el enfrentamiento va a ser una pelea amateur, vamos a llevar guantes y caretas, son solamente 4 rounds, me parece, los pactados, entonces créeme, Julio, que el peso no es un factor que vaya a decidir nada, caray, ahí creo que vamos a Claro. dirimir un conflicto de forma caballerosa y deportiva. Marieto, en un clima de tanta violencia en las redes sociales, de tanta toxicidad, de tantas agresiones, insultos, ¿no crees que es un error el llevar esto a dirimirlo, así sea con reglas boxísticas, pero finalmente pasar de la violencia declarativa o tuitera o en las redes a la violencia física en estos momentos, Marieto? Mira, Julio, yo creo que el error estuvo en perder los estribos, por lo menos por mi parte, haberme molestado por algo que se puso finalmente en Twitter. Somos los que participamos en Twitter, sobre todo con posturas políticas tan radicales como lo puede ser la mía, pues tenemos que aceptar la crítica, incluso el insulto. Sí reconozco que hubo ahí un error, pero me parece, Julio, y lo digo de verdad, de forma completamente honesta, que lo estamos resolviendo de la forma en la que se debe de resolver. Creo que esto se pudo haber resuelto en un juego de cartas, decidimos hacerlo en una competencia o en una exhibición de box. Me parece que tanto él como yo estamos mostrando justamente lo contrario, Julio, y me gustaría que así lo vea la gente que nos sigue, que estamos justamente dirimiendo un conflicto que tuvimos en redes sociales de forma deportiva, que pudimos superar esa parte del exalto, de las primeras palabras que nos dijimos, allá un tema completamente cordial. Yo estoy dispuesto, como él también lo dijo, a después de boxear darnos la mano, y dejar este conflicto resuelto justamente ahí. Entonces me parece que es una forma quizá no convencional, pero sí muy civilizada y caballeros de resolver este conflicto. Y conmino a Marieto, todos los, adelante Julio, sí, no, perdón, con Minas. conmino a todos los que nos escuchan y en general a todos los mexicanos a que diriman sus diferencias eh, por la vía de los acuerdos. Y créanme que este es un acuerdo finalmente pactado entre dos adultos que entendimos que tenemos puntos de vista distintos y quizá fibras sensibles que ambos tocamos. Y yo sí hay algo de lo que me puedo arrepentir es de haberme molestado o quizás subido de tono los tweets, no debí de haberlo hecho, pero no, de ninguna manera me arrepiento de la forma en la que lo vamos a dirimir la próxima semana. Me parece que es la forma correcta y creo que es incluso hasta honorable, diría yo. De tal manera que debo entender, Marieto, que recomiendas a quienes tengan este tipo de diferencias que las arreglen por esta misma vía de ponerse los guantes, boxear y usar la violencia, así sea reglamentada. ¿Es así, Marieto? No, yo recomendaría que lo hicieran a través del diálogo. Y Pero tú eso no fue lo estás que dando hicimos. ese ejemplo. Sí, créeme, nosotros, tanto César como yo, dialogamos acerca de la forma en la que vamos a dirimir nuestras diferencias. No es que yo me lo vaya a encontrar y lo vaya a golpear o viceversa, no es que me haya dicho donde te vea. Esto es un acuerdo, es un pacto y es algo que finalmente vamos a dirimir después de un diálogo. Ujú. Y Marieto, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Cierro preguntándote, ¿crees que las diferencias políticas profundas que hay en México podrían resolverse con un torneo de box? No, me parece que no, porque eh, ahí sí sería muy difícil conciliar los pesos. El que gana con Además, violencia no gana necesariamente con la razón. Quiero pensar, Marieto, que a pesar del resultado que haya, eso no va a dirimir las diferencias ni va a aportar nada sustancial a la resolución de esos conflictos políticos, ideológicos que tienen ustedes dos. no, es que a lo mejor no he sido muy claro. Nuestra diferencia ya está dirimida.
y el torneo de box es simplemente una manera de mostrar, pues que tanto él como yo estamos dispuestos a llevar nuestros principios a ese límite, pero repito, de común acuerdo y aceptando ambos de que ni él está abusando de mí ni yo de él en esa digamos, pelea. Nuestras posturas políticas pueden ser irreconciliables, pero créeme que él y yo, por lo menos hasta donde sé, no tenemos ya ningún conflicto en el tema personal y esto ya es nada más la consecuencia del acuerdo que hicimos. O sea, él te ofreció disculpas por el haber tocado el tema de tu esposa, tú a él por haber tocado el tema del papá. No, yo no le he pedido a él disculpas, Pero ¿cómo este, lo dirimieron, pues? pues justamente llegando a este acuerdo, o sea, el Mm. hecho de que ya estemos de acuerdo en pelear, y él mismo dijo que, lo dijo en tu programa, que hay un tema de palabra que nos compromete y para mí eso es suficiente. Yo no espero una disculpa de él porque además realmente creo que en el calor de lo que nos dijimos no cabe ni siquiera la disculpa, no es necesaria, por lo menos de mi Ujú. parte yo no la espero. Este, lo que sí espero es verlo el próximo jueves y que después de que boxemos pues nos demos la mano y podamos seguir adelante cada quien con sus cosas. Marieto, pues te agradezco la oportunidad, a reserva de lo que tú desees agregar. Yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, Marieto. Nada que agradecer, Julio. Como tú bien comentas, vivimos en un momento de polarización. Es para mí muy difícil este, poderme poner en los zapatos de las personas que están ahora en el gobierno. Y voy a intentarlo hacer, eh, pero a mí me parece que el gobierno no lleva rumbo y eso sí, tengo que reconocer que polariza mi postura. Yo veo en México un estado de emergencia, sobre todo ahora con el tema de la militarización, pero también coincido contigo que no vamos a llegar a ningún lado si nos exasperamos. Que créeme, y lo repito, no es el caso de César y mío, ese tema ya está superado y ahora lo que queda es el combate, que además va a ser por una buena causa. Creo que va a haber muchas enseñanzas, independientemente de quién lo gane. Bueno, Marieto, bien, gracias. Ya con esta parte final de tu comentario, te van a saltar muchos retadores para dirimir también las opiniones por esta vía. Pero pues muchas gracias, Marieto. Muy amable, Marieto Ponce. Al contrario, Julio, que estés muy bien. Saludo a todos. Gracias. Muy amable, gracias. Marieto Ponce, empresario y